El 14 de febrero del 2002, una revista mexicana publicó fotos íntimas de Pilar Montenegro sin su consentimiento. Las imágenes no venían de un paparazzi ni de un hackeo. Según las investigaciones, fueron entregadas por su propio esposo. Lo que parecía un escándalo más de farándula, ocultaba algo mucho más oscuro. Un sistemático patrón de control, manipulación y explotación, que llevaría a una de las artistas latinas más exitosas de su época a desaparecer completamente del ojo público. La versión oficial dice que Pilar Montenegro se retiró por problemas de salud. Pero esa explicación deja demasiadas preguntas sin responder. Esta investigación revela 4 verdades que cambian radicalmente su historia. Primero, una red de prostitución VIP, donde su esposo presuntamente la ofrecía a políticos y empresarios. Segundo, el diagnóstico médico que se mantuvo en secreto durante años. Tercero, la intervención directa de una familia real que truncó su última oportunidad de escape. Y cuarto, un pacto de silencio que, hasta hoy, mantiene oculta la verdadera razón de su desaparición. Si abandonas esta historia antes del final, nunca entenderás por qué la artista que rompió todos los récords de Billboard decidió que desaparecer era su única opción de supervivencia. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, primero necesitamos regresar al momento en que Pilar Montenegro conoció al hombre que prometió protegerla y terminó destruyéndola. No fue una decisión, fue supervivencia. Las palabras llegan como un susurro a través de intermediarios que pidieron mantener el anonimato. Después de más de una década de silencio, Pilar Montenegro finalmente habla, aunque sea indirectamente, sobre las verdaderas razones detrás de su desaparición. El mensaje es claro. Lo que el público interpretó como una retirada voluntaria fue, en realidad, una huida desesperada. Las fotos íntimas publicadas aquel 14 de febrero no fueron un incidente aislado. Según múltiples fuentes cercanas a la investigación, formaban parte de un elaborado sistema de control y chantaje orquestado por quien entonces era su esposo. Un hombre que, según testimonios recientes, habría utilizado material similar para manipular y explotar a la artista durante años. Los rumores más oscuros, aquellos que nadie se atrevió a publicar en su momento, sugieren la existencia de una red de prostitución VIP, donde importantes figuras del entretenimiento, a la política y los negocios pagaban cantidades exorbitantes por encuentros privados con estrellas. Montenegro, según estas versiones, habría sido una de las víctimas más cotizadas de este esquema, aunque la naturaleza exacta de su participación sigue siendo objeto de debate. Lo que sí está documentado es el progresivo deterioro de su salud mental y física durante ese periodo. Testigos cercanos describen cambios dramáticos en su comportamiento, episodios de ansiedad severa y señales de abuso físico que intentaba ocultar con maquillaje. La veíamos desmoronarse frente a nuestros ojos, confió un ex miembro de su equipo, pero nadie supo cómo ayudarla realmente. La publicación de las fotos en 2002 marcó un punto de quiebre. No solo por la humillación pública, sino porque representó el momento en que Montenegro comprendió que su propia casa se había convertido en una prisión. Las imágenes, según fuentes cercanas, habrían sido solo la punta del iceberg de un archivo mucho más comprometedor que su entonces esposo utilizaba como seguro contra cualquier intento de escape. La historia de Pilar Montenegro no es simplemente la de una estrella que se apagó. Es el relato de una mujer que tuvo que elegir entre su vida pública y su supervivencia. Una decisión que, vista a través del lente de las nuevas revelaciones, adquiere dimensiones mucho más sombrías que las que cualquiera hubiera imaginado en su momento. Para entender cómo una de las artistas más exitosas de Latinoamérica terminó atrapada en esta pesadilla, necesitamos regresar al principio, al momento exacto en que conoció al hombre que le prometió el mundo y terminó robándoselo todo. Porque fue ahí, en ese primer encuentro aparentemente inocente, donde comenzó a tejerse la red que eventualmente la atraparía. En la Ciudad de México de 1972, el llanto de una niña se mezcló con las notas musicales que flotaban perpetuamente en el hogar de los Montenegro.
María del Pilar llegó al mundo con una herencia dual, el talento artístico de su padre Manuel, y una sombra genética que ninguno de los dos conocía entonces. La música era el aire que se respiraba en casa, pero también la primera grieta de una historia que terminaría en silencio. Manuel Montenegro no era un músico cualquiera. Quienes lo conocieron hablan de un hombre brillante pero inestable, muy capaz de arrancar melodías sublimes del piano mientras batallaba contra demonios invisibles que solo él podía ver. La pequeña Pilar creció observando esa dualidad, aprendiendo desde muy temprano que el aplauso y el dolor podían habitar el mismo espacio. A los 7 años, cuando otras niñas apenas descubrían el mundo, Pilar ya era una profesional sobre las tablas. El papel que le tocó interpretar parece ahora una cruel premonición. Una huérfana que cantaba esperando ser rescatada. Durante 3 años consecutivos repitió ese personaje, sin saber que estaba ensayando su propio destino. Los que la conocieron en esa época describen a una niña con una madurez perturbadora, como si hubiera nacido entendiendo que el afecto debía ganarse. Su madre, figura casi invisible en los registros públicos, aun aparentemente se debatía entre el orgullo por el talento de su hija y el temor por exponerla tan temprano a los reflectores. Pero fue precisamente esa exposición temprana la que moldeó los patrones que la perseguirían toda su vida. A los 9 años, ya había desarrollado una necesidad casi compulsiva de aprobación. Los maestros de actuación de la época recuerdan cómo repetía las escenas hasta el agotamiento, buscando una perfección que parecía más una forma de escape que una meta artística. La genética jugaba en silencio su propia partida. Los primeros síntomas de la enfermedad de su padre comenzaron a manifestarse cuando ella tenía 11 años. Los episodios de confusión, los cambios de humor inexplicables, las ausencias cada vez más prolongadas. Pilar aprendió entonces que el talento no era suficiente protección contra el deterioro, a una lección que resonaría décadas después en su propia vida. El ambiente familiar se fue tensando como una cuerda de violín mal afinada. Los registros médicos de la época, parcialmente accesibles, sugieren que Manuel Montenegro atravesó varios internamientos psiquiátricos, aunque la familia mantuvo un hermético silencio al respecto. Para Pilar, la música se convirtió en un refugio cada vez más necesario, pero también en una forma de negar lo que estaba sucediendo en casa. Los testimonios de vecinos y conocidos de la época pintan un cuadro inquietante. Una niña que alternaba entre actuaciones profesionales y visitas furtivas al hospital psiquiátrico. Una adolescente que aprendió demasiado pronto a sonreír mientras todo se desmoronaba. Y algunos sugieren que fue entonces cuando comenzó a desarrollar mecanismos de defensa que más tarde la volverían vulnerable a la manipulación. Las calificaciones escolares de Pilar, recuperadas de archivos antiguos, muestran un patrón errático. Períodos de excelencia seguidos por caídas abruptas, como si su vida oscilara constantemente entre el escenario y el caos familiar. Un patrón que, años después, se repetiría en su carrera profesional, aunque por razones muy diferentes a las que el público llegaría a especular. La adolescencia la encontró dividida entre el cuidado de un padre cada vez más ausente y una ambición artística que prometía ser su salvación. Los que la conocieron entonces hablan de una joven con una determinación casi feroz por triunfar, como si intuyera que solo el éxito podría protegerla de los fantasmas que acechaban en su ADN. No podía saber que esa misma determinación la llevaría años después a confiar en quien terminaría traicionándola de la peor manera posible. Los aplausos comenzaron temprano, demasiado temprano quizás. A los 7 años, Pilar ya dominaba el escenario con una naturalidad que inquietaba. No era solo talento, había algo más profundo, una necesidad visceral de ser vista, de existir a través del reconocimiento ajeno. Sus interpretaciones de Annie conmovían hasta las lágrimas, pero pocos notaban que aquella huerfanita del musical y la niña real compartían la misma herida, la búsqueda desesperada de rescate. El éxito llegó como una avalancha: comerciales, obras de teatro, presentaciones en televisión.
Cada nuevo logro alimentaba la imagen de la niña prodigio, mientras su padre, Manuel, observaba desde bambalinas con una mezcla de orgullo y algo más oscuro que nadie supo identificar entonces. Los productores la adoraban, disciplinada, perfeccionista, capaz de repetir una escena 50 veces hasta alcanzar lo que ella llamaba el momento perfecto. Pero detrás de las cortinas, la presión comenzaba a cobrar su precio. Testigos de la época recuerdan a una Pilar obsesionada con los ensayos, incapaz de descansar hasta conseguir la aprobación total. Era como si su vida dependiera de cada nota, de cada paso, relata una antigua compañera de escenario que prefiere mantener el anonimato. A veces la veíamos temblar antes de salir, pero en cuanto se encendían las luces, era otra persona. La industria del entretenimiento mexicano la recibió con los brazos abiertos, sedientos de nuevos talentos que pudieran conectar con el público infantil. Pronto, su rostro apareció en revistas, su voz en comerciales, su nombre en marquesinas. El control sobre su imagen se volvió más estricto. Las decisiones sobre su carrera, su vestuario, incluso sus amistades, pasaban por un filtro cada vez más riguroso. Se dice que en esa época, Pilar desarrolló un ritual particular antes de cada presentación. Se encerraba en su camerino durante exactamente 7 minutos, el mismo número de su edad cuando debutó. Nadie sabe qué hacía en ese tiempo, pero quienes la conocieron aseguran que salía transformada, como si hubiera pactado algo con ella misma. La presión no venía solo del exterior. Su padre, cuya condición comenzaba a manifestarse de formas sutiles pero innegables, alternaba entre periodos de exigencia extrema y ausencias inexplicables. Los ensayos se convertían en maratones emocionales, donde el aplauso y la crítica se entremezclaban de formas confusas. «Tienes que ser perfecta», le repetía, «porque el mundo no perdona los errores». Mientras su carrera ascendía, el ambiente en casa se volvía más denso. Las visitas al hospital psiquiátrico se hicieron más frecuentes, aunque la familia mantenía una fachada de normalidad ante el público. Pilar aprendió a sonreír en automático, a responder preguntas sin revelar nada, a mantener la compostura incluso cuando todo amenazaba con derrumbarse. El éxito temprano la marcó de formas que solo años después se harían evidentes. Cada nuevo logro venía acompañado de una exigencia mayor. Cada aplauso traía consigo la amenaza implícita de su posible ausencia. La niña que había comenzado cantando sobre el deseo de ser rescatada, se convirtió en una adolescente atrapada en una jaula dorada de expectativas y demandas. Para 1985, Pilar Montenegro ya era un nombre establecido en el medio artístico mexicano. Pero el precio de ese reconocimiento comenzaba a manifestarse en formas sutiles. Insomnio, ansiedad, una necesidad compulsiva de control que más tarde se convertiría en su mayor vulnerabilidad. La misma vulnerabilidad que, años después, la dejaría expuesta ante quien prometería protegerla, pero terminaría traicionándola de la forma más cruel. El público la aplaudía. En casa se gestaba una tormenta silenciosa. La imagen de éxito que deslumbraba en los escenarios contrastaba con el oscuro secreto que se cosía entre bambalinas. Su esposo, el hombre que prometió ser su refugio, comenzó a tejer una red de control que la mantenía atada a sus deseos, manipulando su carrera y su vida personal. La ilusión de protección pronto se tornó en un velo de manipulación que distorsionaba su realidad. ¿Hasta qué punto podía confiar en aquel que decía amarla? Las primeras señales eran sutiles. Comentarios despectivos sobre su vestimenta, la elección de sus canciones, hasta sobre sus amistades. En público, eran el matrimonio perfecto. En privado, las críticas se convertían en reproches cada vez más hirientes. «Es por tu bien», decía él, mientras su voz se volvía un eco en la mente de Pilar, atrapándola entre el amor y el miedo. La presión no solo provenía del mundo exterior, sino de un entorno familiar que, en lugar de protegerla, la empujaba al abismo. La línea entre el apoyo y el abuso se difuminaba, dejando a Pilar en una constante lucha interna.
El conflicto se intensificó cuando recibió una oferta de una disquera importante. Su esposo, a quien le había confiado sus sueños, la instó a que lo aceptara, pero con condiciones. «No puedes hacer esto sola», le decía, aunque en su mirada había algo más, un destello de posesión que la hacía dudar. ¿Era realmente lo que él quería? ¿O era solo una manera de mantenerla bajo su control? Cada decisión que tomaba se sentía como un movimiento en un tablero de ajedrez, donde las piezas eran su vida, y él, el jugador. Desde fuera, nadie podía ver las grietas en su relación, solo la imagen de una pareja ideal. Mientras tanto, los rumores comenzaban a circular, alimentando la narrativa de la diva en decadencia. Las críticas se transformaron en una tormenta de desdén que le robaba la paz. Algunas voces afirmaban que Pilar había cambiado, que la fama la había consumido, pero pocos entendían que aquel cambio había sido orquestado desde su hogar. Su esposo, con un control cada vez más evidente, la forzaba a encajar en un molde que se tornaba insostenible. Las visitas al psiquiátrico, que antes eran para su padre, ahora eran para ella. ¿Cuántas veces podría seguir sonriendo en el escenario mientras su mundo se desmoronaba? Un día, tras una presentación, se encontró con un antiguo amigo que le ofreció una oportunidad para alejarse de todo, para encontrar su propia voz lejos de su esposo. Pero la tentación de escapar se mezclaba con el miedo al abandono, una lucha desgastante que se intensificaba cada día. La contradicción la mantenía despierta por las noches, recorriendo la línea entre la libertad y la lealtad. ¿Podía arriesgarlo todo por una probabilidad de felicidad? ¿O estaba condenada a soportar el tormento en silencio? La situación se tornó crítica cuando, en un arranque de celos, su esposo reveló fotos privadas a la prensa, destruyéndola públicamente. La traición era palpable, y las consecuencias resonaron en cada rincón de su vida. La confianza se quebró, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Mientras su imagen pública se desmoronaba, Pilar se enfrentó a la realidad de que el hombre que prometió protegerla era, en realidad, su carcelero. La revelación de esta traición la empujó a un punto de quiebre. La presión de su carrera se volvió insostenible, y en ese momento decisivo, comprendió que su única salida era el silencio. Pero el mundo seguía clamando por su talento, ignorando el verdadero drama que se desarrollaba en su interior. Con cada día que pasaba, la tensión se incrementaba. Pilar se encontraba en un cruce de caminos, seguir en un mundo que la consumía o luchar por su libertad. ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar por recuperar su voz, por escapar de las sombras que la rodeaban? Las decisiones que se avecinaban no solo afectarían su futuro, sino que pondrían a prueba su valentía en una lucha que nadie veía venir. Una revelación inminente acechaba en la penumbra, y el eco de sus aplausos se convertía en un lamento que buscaba ser escuchado. El público aplaudía. Pilar se sumía en un ciclo de abuso emocional que comenzaba a marcarla. El amor que su esposo decía profesarle se desdibujaba con cada comentario cortante y cada mirada posesiva que la hacía sentir como una sombra de sí misma. Las críticas que recibía en casa, disfrazadas de preocupaciones, la empujaban al abismo de la inseguridad. La presión aumentaba y su salud mental se resquebrajaba, como una jarra antigua que se quiebra al caer. Sin embargo, el mundo exterior, ajeno a su agonía, la aclamaba como una estrella. Las noches se tornaban interminables, llenas de gritos ahogados y promesas rotas. Su esposo, una figura que debería ser su apoyo, se revelaba como un carcelero, manipulando su vida de una manera que nadie podía imaginar. Los rumores sobre su decadencia se multiplicaban, mientras las señales de su sufrimiento se convertían en un eco silencioso. Nadie estaba dispuesto a ver la verdad detrás de su descenso. Una mujer atrapada en un ciclo de abuso que el público prefería ignorar. Las visitas al psiquiátrico, antes para su padre, ahora se volvían parte de su rutina, intensificando la lucha interna que la mantenía despierta por las noches, cuestionándose si alguna vez podría salir de ese laberinto. En medio de la tormenta,
La oferta de una disquera importante se presentaba como un faro, pero la mirada de su esposo, llena de posesión, la hacía dudar. ¿Era realmente una oportunidad o un ancla más que la mantenía atada a la tormenta que azotaba su vida? El miedo a perderlo, a enfrentar el vacío que podría dejar su ausencia, la mantenía paralizada. Su antiguo amigo, confiado y decidido, ofreció una salida, una alternativa que podría liberarla. Sin embargo, la traición que había sufrido, con su esposo revelando fotos íntimas a la prensa, la había dejado expuesta y vulnerable. La confianza, una vez un pilar en su vida, se desvanecía como el humo y la soledad se convertía en su única compañera. Mientras tanto, el mundo continuaba girando, ignorando las señales de su dolor. La imagen pública de Pilar era la de una mujer fuerte, pero en la oscuridad de su hogar, su fuerza se iba desmoronando. La tensión aumentaba con cada día que pasaba. Cada pequeño insulto se acumulaba como una tormenta inminente. Se enfrentaba a una realidad aterradora. El hombre que prometió protegerla se había convertido en su opresor. Pilar se encontraba en un cruce de caminos, donde las decisiones que tenía que tomar marcarían su destino. ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar por recuperar su voz, por escapar de las sombras que la rodeaban? La incertidumbre envolvía cada aspecto de su vida. Algunos susurraban que la fama la había consumido, pero pocos entendían que su verdadero tormento no era el escenario, sino la prisión que había empezado en su hogar. La lucha interna que enfrentaba, el miedo al abandono frente a la necesidad de liberarse, creaba un caldo de cultivo perfecto para el desasosiego. Esa batalla en su interior se reflejaba en su salud, deteriorándose poco a poco, como un reloj de arena que se vaciaba sin compasión. Nadie parecía notar que el brillo en sus ojos se apagaba, mientras su cuerpo se convertía en un campo de batalla. En un momento de desesperación, Pilar decidió que era hora de actuar. La oferta de su antiguo amigo resonaba en su mente, una posibilidad de escape que le ofrecía una vida diferente, lejos del dolor. Pero con cada paso que daba hacia la libertad, la sombra de su esposo se posaba sobre ella, recordándole el precio que podría tener su decisión. La lucha por su libertad se convertía en una danza peligrosa, un juego de estrategia donde la más mínima equivocación podría costarle todo. Las decisiones que tomara a partir de ese instante no solo la afectarían a ella, sino a aquellos que la rodeaban, creando un efecto dominó que nadie podría prever. Pilar Montenegro estaba al borde de una revelación que podría cambiarlo todo. Y el mundo, ajeno a su sufrimiento, seguía aplaudiendo a la estrella en el escenario, sin saber que, tras las cortinas, se libraba la batalla más feroz de su vida. El mundo la aplaudía. Su hogar se convertía en una prisión. El eco de los gritos de su padre resonaba en su mente, un sonido que se mezclaba con el fervor de sus fans. Un ciclo de amor y dolor, en el que el escenario se presentaba como un refugio, pero también como un lugar de exposición donde cada nota podía convertirse en una traición. Cuando se enteró de que su esposo, el hombre que una vez prometió protegerla, estaba involucrado en una red de prostitución VIP, el suelo se desmoronó bajo sus pies. No fue un grito ni una confrontación, fue una revelación helada que llegó en forma de susurros. Aquella imagen del hombre que la había llevado a la cima se transformó en un monstruo que la había utilizado como un objeto, un peón en un juego oscuro que jamás imaginó que existía. Se decía que él había vendido su dignidad al mejor postor, mientras ella, atrapada entre la fama y el miedo, decidió que su única forma de escapar de esa trampa era desvanecerse del ojo público. Las decisiones comenzaron a tomar forma en su mente, como una tormenta que se avecinaba. No separarse de su esposo no era solo dejar un matrimonio, era un acto de supervivencia. Pensó en las consecuencias de su huida, en cómo la prensa se lanzaría sobre ella, en el escándalo que se desataría. Pero la idea de permanecer en esa vida, de seguir siendo un juguete en manos de un hombre que la había traicionado, era aún más aterradora. Era un paso que podría significar perderlo todo.
pero el costo de permanecer a su lado era mucho más alto de lo que había imaginado. La duda se enredaba en su corazón. ¿Podría realmente hacerlo? ¿Sería capaz de enfrentar el vacío que dejaría su ausencia? En medio de esta tormenta interna, un nuevo rumor comenzó a circular. Se hablaba de una enfermedad hereditaria que Pilar había heredado, un secreto que su esposo y su círculo más cercano decidieron ignorar. Los murmullos insinuaban que lo que ella enfrentaba no era solo un tormento emocional, sino un enemigo silencioso que la devoraba desde dentro. Mientras la comunidad la aplaudía, pocos sabían que la misma enfermedad que había llevado a su padre a la muerte se cernía sobre ella como una sombra. La idea de que su propio cuerpo estaba en su contra sumaba otra capa de presión a su ya frágil existencia. La decisión de alejarse del espectáculo se tornó crucial. Para Pilar, no era solo una retirada, era un acto de resistencia. La enfermedad y la traición la empujaban a un lugar oscuro, donde su salud se fracturaba bajo el peso de las expectativas ajenas. En su mente, el simple acto de desaparecer se convertía en una forma de recuperar el control. Pero el silencio también traía consigo el miedo. Miedo de ser olvidada, de ser borrada de la historia, de que su nombre quedara relegado a un eco distante. Mientras tanto, su antiguo amigo le ofrecía una salida, una alternativa que la liberaría de las cadenas que la ataban. Pero cada vez que pensaba en dar ese paso, la imagen de su esposo y sus promesas se interponía, recordándole que la libertad venía con un precio. La tensión aumentaba con cada insulto, cada mirada posesiva, cada comentario disfrazado de preocupación. Y en esa atmósfera cargada, el sufrimiento de Pilar se intensificaba, convirtiéndose en un ciclo interminable de abuso emocional que la desgastaba. El futuro se tornaba incierto, y la lucha por su voz y su dignidad se transformaba en un grito ahogado entre aplausos. La pregunta seguía latente. ¿Podrá Pilar Montenegro encontrar el valor para escapar de las sombras, antes de que su vida se convierta en un oscuro eco de lo que una vez fue? La presión aumentaba, y el tiempo se deslizaba como agua entre sus dedos. Su salud, su futuro, su esencia se encontraban en un punto crítico, donde cada decisión podría ser la última. A medida que la tensión crecía, la necesidad de actuar se hacía más urgente, y el camino hacia la liberación se tornaba cada vez más oscuro. El mundo la aplaudía, su hogar la ahogaba. La dualidad comenzó a gestarse, un eco de gritos y promesas vacías que la acompañarían durante toda su carrera. La fama, ese monstruo que prometía protección, era en realidad una cadena. Ahora, en este regreso al presente, Pilar se enfrenta a la cruda realidad de que su historia no se reduce a luces y éxitos, sino a una lucha constante por recuperar su identidad y dignidad. El eco de su pasado resuena con fuerza. La traición de su esposo, un hombre que le juró devoción y protección, se revela como un puñal en su espalda. La versión que circula es que él estuvo involucrado en una red de prostitución VIP, utilizando su imagen y su fama para atraer a otras mujeres hacia un destino similar al que ella sufrió. Este rumor, que parece crecer cada día, le genera un conflicto interno. ¿Cómo puede seguir amando a alguien que la ha traicionado de la manera más vil? La lucha por salir de este ciclo de abuso se intensifica. La presión de la prensa, el temor al escándalo y la posibilidad de ser olvidada la aterran. Y en la decisión de hablar y visibilizar su experiencia se convierte en un acto de resistencia, pero también en una espada de doble filo que podría destruir lo que queda de su vida pública. En medio de esta tormenta emocional, un nuevo rumor sobre una enfermedad hereditaria se cierne sobre ella como una sombra ominosa. Nadie a su alrededor parece querer abordar el tema, como si el silencio pudiera mantener la realidad alejada. Pilar se encuentra atrapada entre dos mundos: el glamour del espectáculo y la dura verdad de su salud en deterioro. Una lucha que no solo afecta a su cuerpo, sino que también amenaza con despojarla de su esencia. La enfermedad, que una vez fue el secreto que su padre llevó a la tumba,
ahora se convierte en el monstruo que acecha en cada esquina, recordándole que la vida es frágil, que cada decisión podría ser la última. A un antiguo amigo, que conoce sus secretos, le ofrece una salida, una forma de escapar de la red que su esposo ha tejido a su alrededor. Sin embargo, la imagen de su marido y las promesas que él le hizo son cadenas que la mantienen atada. La posibilidad de dejarlo todo atrás choca con el miedo de perder su identidad pública, esa que fue construida con tanto esfuerzo, pero que ahora parece más una prisión que un refugio. La pregunta que la consume es, ¿tendrá el valor para liberarse de las sombras que la envuelven antes de que sea demasiado tarde? La tensión en su vida diaria se hace palpable. Cada insulto lanzado por su esposo, cada mirada posesiva, son recordatorios de que el amor puede transformarse en un ciclo de dolor. Las contradicciones entre el amor que siente y el abuso que padece la desgastan, mientras su mente navega por un mar de dudas. ¿Sería posible que toda su vida se fuera desmoronando ante sus ojos, y que su voz, una vez poderosa, se convirtiera en un susurro apagado en medio de la confusión? La lucha por encontrar la verdad detrás de su desaparición se convierte en un reflejo de su propia batalla interna. Mientras la trama se complejiza, el futuro de Pilar Montenegro queda colgando de un hilo, y cada nuevo día trae consigo una nueva batalla, una nueva decisión que podría cambiar su vida para siempre. Es un ciclo de desesperación del que parece no poder escapar, y la pregunta persiste: ¿cuántas más podrá soportar antes de que el eco de su pasado la consuma por completo?